El Madison Square Garden no solo intimida, juzga, es un anfiteatro de orgullo donde cada posesión se siente como un veredicto y donde el ruido puede aplastar a cualquiera que dude un segundo. Pero una noche de playoffs el ruido se quebró. Nueva York estaba arriba, el público celebraba antes de tiempo, y un hombre flaco convirtió la seguridad en pánico. Un triple, un robo, otro triple y 2 tiros libres en un parpadeo. En 8.9 segundos, el Garden pasó del rugido al silencio, como si alguien hubiera cortado la electricidad del edificio. Ese hombre era Reggie Miller, y en ese silencio nació una pregunta que todavía arde. ¿Cómo un tirador de Indiana convirtió el templo de Nueva York en su escenario personal de terror? El Garden suele devorar a los visitantes. A él lo alimentó. En lugar de pedir aceptación, eligió el papel más peligroso, el del hombre que disfruta cuando la casa se desespera. Antes de ser enemigo público en Manhattan, Reggie tuvo que sobrevivir a su propia casa. Ahí la leyenda ya existía, y se llamaba Cheryl Miller. Ella era la estrella, la fuerza, el talento que no se disculpa. Reggie era el hermano menor, el que perdía, el que se tragaba el orgullo para volver a intentarlo al día siguiente. Con Cheryl no había regalos. Si fallaba, se notaba. Si alguien se quejaba, era debilidad. Reggie creció aprendiendo una lección cruel. El respeto no llega por simpatía, llega por resistencia. Y esa resistencia se fabrica en los días en que nadie te ve. Esa infancia le dejó una idea fija. Si no podía ganar por cuerpo, ganaría por cabeza. El tiro fue la herramienta, pero la verdadera arma fue el descaro. Reggie aprendió a respirar dentro del insulto, a sonreír cuando querían verlo encogerse, a sostener la mirada cuando el mundo exigía que bajara la cabeza. Su juego no pedía permiso. Corría sin balón como si lo persiguiera un incendio. Salía de pantallas, cambiaba de ritmo, aparecía libre en una esquina, como si hubiera escapado de un laberinto. Y cuando el tiro entraba, no solo sumaba puntos, instalaba duda. La duda en playoffs es veneno lento. Indiana lo eligió y le entregó un destino raro. Ser el rostro de una franquicia, sin el glamour de los grandes mercados, pero con una identidad obrera que no se negocia, en una liga que veneraba el choque y la potencia. Miller apostó por otra violencia, la del movimiento constante, la del tiro rápido, la del castigo mental. Lo etiquetaron como tirador, casi como si eso fuera un límite. Reggie lo tomó como una invitación. Si lo querían simple, sería simple, pero inevitable. El primer punto de no retorno llegó cuando entendió que el odio también es energía. La primera vez que escuchó el abucheo neoyorquino, no lo recibió como rechazo, sino como señal de que el escenario era real. No iba a ser querido, así que decidió ser inolvidable. A partir de ahí, cada visita al Garden se volvió una misión. No para caer bien, sino para dejar cicatriz, no para ser héroe, sino para ser el villano que obliga a una ciudad a mirarse al espejo. En esa decisión había un sacrificio silencioso. Si iba a jugar con el odio, también tenía que vivir con él. Cada noche grande sería un examen, y fallar en Nueva York no es fallar, es ser humillado para siempre. El Garden era el sitio perfecto para esa metamorfosis. Nueva York no abuchea por costumbre, abuchea por convicción. La grada baja es un tribunal con cámaras, celebridades y un ego colectivo que cree que el espectáculo le pertenece. Y Reggie entendió la regla secreta. Ahí no basta con ganar. Hay que herir el orgullo. Por eso su calma molestaba. Por eso sus sonrisas parecían insolentes. En ese edificio, la confianza es una provocación. En 1994 la rivalidad se volvió incendio. Indiana y Nueva York se encontraron en playoffs y el Garden olía a presión. Los Knicks eran la casa, el favorito, el ruido. Y entonces, en un cuarto periodo que parecía escrito para destruir reputaciones, Reggie metió 25 puntos y convirtió cada tiro en un insulto con forma de pelota. Con el público ardiendo y Spike Lee convertido en símbolo de la primera fila, Miller giró hacia la grada y levantó las manos al cuello. El gesto del ahogo. Fue el segundo punto de no retorno, porque ya no era solo competencia, era teatro de guerra. La serie terminaría escapándose. Nueva York respondió. Indiana cayó y el sueño se fue. Pero lo que Reggie se llevó fue más peligroso que una victoria. Control mental. El Garden ya no lo veía como un jugador. Lo veía como una amenaza. Y cuando un jugador se convierte en amenaza, la ciudad lo recibe con odio incluso antes de tocar el balón. Ese odio se volvió un contrato tácito. Ellos le darían su energía más oscura, y él la devolvería convertida en puntos. Cada abucheo un combustible, cada insulto, una confirmación de que el plan funcionaba. Un año después, el Garden volvió a sentir el filo. Semifinales. Juego 1. Nueva York arriba.
el reloj encogiendo las posibilidades, el público saboreando una ejecución pública. Entonces ocurrió lo imposible, 8 puntos en 8.9 segundos. Un triple como chispa, un robo como asalto, otro triple como sentencia, y 2 tiros libres que sellan la escena. Ese fue el tercer punto de no retorno. Desde ahí, el Garden aprendió a temerle al minuto final, porque con Miller el ya está no existía. A partir de entonces, cada visita a Manhattan cargó una amenaza implícita. Los Knicks lo persiguieron con manos encima, con golpes que buscaban recordarle que el baloncesto también se juega con el cuerpo. Pero Reggie respondía con lo único que el contacto no puede romper, el ritmo interno. Su arte era aparecer libre justo cuando el miedo ajeno se volvía parálisis. Perseguirlo era un castigo prolongado. No solo había que defender el tiro, había que sobrevivir a la carrera, a la fatiga, al instante en que las piernas pesan y la mente se atrasa medio segundo. Ese medio segundo para él era una puerta abierta. El villano también paga en silencio. En Indiana, Miller era esperanza. Fuera era provocación, y esa dualidad pesa. Cada primavera volvía la pregunta incómoda. ¿Hasta dónde alcanza un hombre que vive de noches perfectas? Porque su estilo parecía ligero, pero era brutal para el cuerpo. Las piernas quemaban de tanto perseguir y de tanto ser perseguido. Los pulmones pedían tregua. Y aún así, en los últimos 2 minutos, Reggie se veía más despierto que todos, como si el cansancio ajeno fuera parte del plan, porque hay algo cruel en ser inmortal en una ciudad ajena y, al mismo tiempo, sentir que la historia personal necesita una coronación. En 1999, otra vez contra los Knicks, el baloncesto le mostró su cara más fría. No hizo falta un gesto dramático. Bastó con ver cómo la serie se escapaba y cómo el Garden celebraba como si cerraran una cuenta pendiente. A veces el golpe no es el que se ve, sino el que obliga a aceptar que el tiempo también defiende. Que se puede provocar, sí, pero el destino no siempre tiembla. En ese silencio, Miller sintió una vergüenza íntima, la de haber dado todo y aún así mirar la puerta cerrarse. Y entonces llegó el 2000, como una revancha escrita con rabia. Indiana volvió a encontrarse con Nueva York, y el Garden se llenó de esa fe peligrosa que cree que la historia siempre termina igual. Esta vez, Reggie no necesitó teatro, necesitó cierre. En el último partido en ese edificio, Indiana ganó 93-80 y avanzó a las finales. Miller anotó 34 puntos, y el Garden tuvo que tragarse el veneno sin poder escupirlo. Cuando abandonó la duela, el túnel pareció más largo que de costumbre, como si el edificio se negara a soltarlo sin una última mirada. Esa victoria no le dio un anillo, pero le dio algo parecido a justicia. Era el tipo de grandeza que no se puede guardar en una vitrina. Indiana no era un mercado que perdonara la derrota con distracciones. Cuando se perdía, el peso caía directo sobre él. Y cuando se ganaba, el crédito también. Las finales, sin embargo, guardaban otro tipo de dolor. Ahí no había un Garden que odiar, ni una grada para provocar, ni un enemigo claro al que robarle el aire. Había un imperio que no se intimidaba, y una realidad que no se negocia. La oportunidad pasó como un tren nocturno. Ruido, destellos, y ese vacío cuando se va. Ese fue otro quiebre, más silencioso. Comprender que el legado puede ser enorme sin ser completo, que algunas carreras se vuelven eternas por lo que hacen sentir, no por lo que levantan. En ese punto, el villano descubre algo triste. No se puede provocar al destino. Se puede dominar un edificio, se puede doblar una serie, se puede silenciar a una ciudad, pero el anillo exige una última cuota que a veces no llega. Y aún así, el respeto que dejó no se movió de lugar. Los años siguientes fueron una negociación lenta con el cuerpo y con la idea de despedirse. Miller siguió moviéndose, como si todavía escapara de un defensor invisible, lanzando rápido, buscando el minuto final como quien busca una revancha contra el tiempo. Pero el calendario no negocia. Y cuando por fin llegó el adiós, no fue una coronación. Fue la crudeza de una eliminación y una ovación que sonaba a despedida de 18 temporadas. Su carrera terminó en mayo de 2005 con la sensación de que el cuerpo pone el punto final cuando quiere, no cuando uno está listo. En el adiós no hubo un trono ni una ceremonia perfecta. Hubo sudor, derrota y una ovación que sonaba a reconocimiento tardío. Reggie caminó fuera de la duela, sabiendo que no podía reescribir el final, pero sí podía quedarse con lo único que nadie le quitó: haber sido fiel a su identidad, a su ciudad y a su forma de competir. Lo extraño es que los villanos verdaderos no se van del todo.
Años después, incluso con traje y micrófono, el Garden seguía reaccionando a la sombra de Reggie, como si el edificio recordara. En 2024, tras una serie reciente contra Nueva York, Tyrese Haliburton apareció con una sudadera que mostraba el gesto del ahogo de Miller, una forma de decirle al Garden que las heridas viejas todavía arden. Porque Miller no fue un partido, fue una marca. Demostró que una ciudad puede ser conquistada sin pedir permiso, solo con nervio, precisión y una sonrisa capaz de encender a miles. Y ese es el costo de su leyenda. Para convertirse en mito, aceptó ser odiado en el lugar más ruidoso del mundo. Si quieres más documentales así, intensos y cinematográficos, suscríbete y acompáñanos. Todavía quedan villanos, héroes y noches imposibles esperando ser contadas.